Vale, así lo sabes. Entonces, pantalla de Christian Werner. Werner. Ah, joven. Bueno, pues entonces, ve Rubén a la U, saludado por acá, que digo, Valeria. Claro, tú lo friegues. Sí, que está muy bien. ¿No? ¿Hasta dónde conocen? Un día hecho de grupo, sí, gracias. ¿Verdad? Buenas tardes, Carlos Guillermo. Maura Gómez, yo Piroski. Abrir ya. Buenas tardes para todos. Estamos ya para la segunda clase y bueno, creo que ya hay importante número de compañeros, así que entonces sin más trámite
comenzamos en donde ayer paramos, que era el gobierno de Manuel Franco y sus leyes electorales. Contabilizamos 3. Y hoy nos toca ver otro presidente que contribuyó a mejorar las reglas de competición. Estamos hablando de las leyes electorales. Y todavía más que Manuel Franco, porque tiene un total de 5 modificaciones a la ley electoral, y que eso demuestra la voluntad al que yo le considero el mejor estadista del Paraguay, de todos los tiempos, Eligio Ayala. Un presidente que, a mi juicio, cabe dentro de lo que dentro del concepto de estadista, o sea, un presidente que gobernó con visión de futuro, que le preparó al país para la guerra que se avecinaba. Estamos hablando de los años 24 al 28. Ese fue el periodo de 4 años que le cupo gobernar a Eligio Ayala, una persona por demás instruida, que hablaba francés fluidamente, hablaba inglés también fluidamente, estuvo por Europa, se imbuyó de todas las ideologías de la época, conoció cómo se manejan otros países, y eso vino a implementar acá primero como ministro de Hacienda y después como presidente de la República. Es más, Eligio Ayala, lo que yo rescato como una visión más estadista, es que ya comenzó a poblar el Chaco, porque el conflicto con los bolivianos se venía. Era ya una cuestión no desconocida, las intenciones de los bolivianos sobre nuestra tierra occidental, sobre nuestra margen occidental, y tratados aquí, tratados por allá, no se solucionaba la cuestión. Así que, avisorando un poco lo que podía acontecer, y que nadie mañana venga a decir de que el Chaco no estaba poblado por gente del Paraguay o gente que fue puesta ahí por el gobierno paraguayo. Autorizó el presidente Eligio Ayala que los primeros contingentes de menonitas se instalen en el inhóspito Chaco, cuando eso el Chaco era un lugar muy arduo para vivir, y justamente por eso nadie estaba viviendo ahí. La hostilidad del clima, la hostilidad de los indígenas, la dificultad de las comunicaciones, todo eso conspiraba para que se puedan instalar ahí poblaciones. Y merced a exenciones tributarias, facilidades, propició Eligio Ayala que, reitero, los primeros contingentes menonitas se instalen en el Chaco, y eso sirvió mucho para sostener la posición paraguaya, diplomáticamente hablando, de que el Chaco era paraguayo. Bueno, entonces, podemos hablar mucho de Eligio Ayala, de todo lo mucho y lo bueno que hizo. Él también dotó al país de armas, de pertrechos militares, y eso porque se estaba muy en claro de que teníamos cada vez de manera más cierta, una hipótesis de conflicto, como se dice. Él compró cañoneras, compró armamento, y eso solamente lo hace un estadista, alguien que piensa para el futuro. Y vaya que fue de utilidad, porque merced a eso ganamos la guerra del Chaco. Acá se habla mucho de la bravura del soldado paraguayo, que es cierto, pero la bravura no serviría de nada si no teníamos armas. Y el ejército paraguayo no estaba tan bien aprovisionado, tan bien aprestado como el ejército boliviano, eso es cierto, pero teníamos algo con que defendernos. Así que eso yo también rescato de la visión de Eligio Ayala.
Bueno, pero vamos a circunscribirnos también a otro aspecto en el cual aportó este gran estadista, que es el tema electoral. Y vamos a ocuparnos de las leyes electorales. ¿Qué es lo que estamos haciendo esta clase y la anterior de ayer para los que pudieron estar y los que no pudieron estar? Estamos historiando la evolución del derecho electoral paraguayo. Estamos haciendo algo inédito. Así que espero que esto sea del agrado de ustedes. Estamos llevando adelante esto que hasta ahora no se hace. Dígame si alguien lo ha hecho. Historiar el derecho paraguayo. Llevar los antecedentes o detectar los más remotos antecedentes de cómo es hoy, cómo, o de dónde vinieron las normas que hoy rigen en el Paraguay en relación al tema electoral. Ese es el esfuerzo de este curso y bueno, espero que lo estén disfrutando. Bien, vamos a ocuparnos entonces de la primera ley que se estableció ni bien entrados los primeros meses de gobierno de Eligio Ayala. Ahí vemos la foto de Eligio Ayala y está también un edificio público de la época, una foto de la época. Bueno, Eligio Ayala se preocupó una vez más por sanear el registro cívico permanente. Y esta ley 300 que vemos acá es una de las tantas, de algunas de las que también sancionó el gobierno de Manuel Franco, como vimos ayer. Y bueno, por lo visto, seguían ciertas falencias. Entonces, una ley más ameritó ser sancionada para subsanar un poco las falencias que existían hasta ese momento, sobre todo en la manera organizacional. Entonces, esta ley 300 del 24 estableció un órgano que se iba a encargar, un órgano administrativo que se iba a encargar de manejar el registro cívico permanente, que se llamaba Dirección General del Censo Electoral. Así se llamaba antes. Dice que esta ley reglaba de mayor detalle lo relativo a formación, composición del registro, o sea, cómo ingresaba la gente, cómo se inscribía, cómo se le podía quitar a las personas que no tenían aptitud para votar, algunas disposiciones penales en ese sentido. Después, una ley más todavía ese año fue sancionada en octubre del 24, la ley 671, que establece ligeras modificaciones. La más importante de ellas, establecer de que esa dirección del censo electoral va a ser una oficina administrativa que se va a encargar de manejar el registro y va a ser directamente dependiente del Ministerio del Interior. O sea, esto quería decir de que el manejo del censo electoral estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Bueno. Entonces, Ley 300 de 1924. Una cosa más me permito acá señalar. Nosotros habíamos indicado ayer que el modelo el modelo de juzgamiento electoral, cómo se juzgaban y organizaban las elecciones a partir de la Constitución de 1870, era denominado contencioso clásico o contencioso político. ¿Por qué se llama así? Y porque es un órgano político el que se encarga de esta tarea, de organizar las elecciones y de juzgarlas, o sea, analizar cuáles votos son válidos y cuáles votos no son válidos. Eso hacía el Congreso, por eso se llama político, porque el Congreso, ustedes saben, es un órgano político. ¿Y cómo hacían eso los senadores y los diputados? Y bueno, establecían ciertos comités, un grupo de ellos, y se encargaban de estos detalles. Pero cuando se instala este órgano administrativo dependiente del Ejecutivo, ese contencioso político puro, o sea, propio de un órgano político y exclusivamente un órgano político, pasa esa labor de organizar las elecciones. Y ustedes saben que organizar las elecciones también, una parte importante es la formación del registro de electores. Eso ya pasaba a cumplirse por un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Y con esto, ese contencioso político se transforma en un contencioso mixto.
¿Por qué mixto? Porque también, aparte de un órgano político, hay un órgano administrativo que comparte la organización de todas las elecciones con el Congreso. Por eso se llama mixto. Y claro que esto era así porque yo ya les señalé ayer, las elecciones cada vez adquirían mayor complejidad. Ya estas elecciones que iban a ser organizadas acá en 1924 y en los años siguientes eran bastante más complejas que las de 1870. Había más gente, había más cuestiones que estaban previstas que no pasen y cuestiones que estaban previstas que pasen como dice la ley, y por eso estas leyes se volvían un poco más complejas. Todo eso para asegurar lo que yo ya le señalé también ayer, la equidad en la competencia, o sea, que haya igualdad de las fuerzas políticas y transparencia. Son los dos aspectos más importantes que todo sistema electoral tiene que cuidar. Bueno, vamos entonces a la siguiente ley de Eligio Ayala, la 702, que es una ley todavía mucho más compleja. ¿Por qué más compleja? Y bueno, ustedes están viendo ahí. Vaya que hay una gran cantidad de cuestiones que se ocupa ya que pasa a ocuparse la ley. Primeramente, volvió a organizar el país de una manera diferente. Se establecieron dos grandes circunscripciones electorales, cada una de ellas elige 20 diputados, decía esta ley. O sea, 40 era la dotación, ya, eso ya estaba establecido con la ley, con las leyes de Manuel Franco. Se dividió entonces en dos grandes regiones el Paraguay, dos grandes circunscripciones, cada una elegía 20 diputados. Y 30 convencionales y 120 electores respectivamente para elegir presidente de la República. Recuerden, el presidente de la República no lo elegía directamente el pueblo, lo elegían unos electores que eran elegidos por el pueblo. Bueno, para senadores, en cambio, se dividió el país en tres grandes circunscripciones. El primero elige 7, el segundo 6, el tercero 7 otra vez. Bueno, también se estipuló en esta ley que las elecciones de senadores y diputados tendrían lugar el 20 de febrero, perdón, el 15 de febrero y el 10 de marzo. Después también el voto limitado de lista incompleta, que era el modelo que vimos ayer que estableció Manuel Franco para hacer un poco más equitativo el sistema de reparto. Se estableció la obligación de que se coloquen carteles, el voto es secreto, porque era una cuestión que comenzaba a imponerse por este tiempo. Ya no olviden ustedes, ayer lo hemos señalado también, en el siglo XIX y principio del siglo XX la regla era que el voto era público y cantado. Es decir, iba el elector frente a la mesa y decía de viva voz, yo quiero votar por el señor fulano. O sea, el voto era público antes. Después nomás es que comenzó a cambiarse esto, a pensarse que una mejor garantía en la libertad del sufragio era el secreto, asegurar el secreto del voto para que evitar que el ciudadano se vea constreñido por alguien en el sentido de su voto. Y ahí se impone el voto secreto en este tiempo. En Paraguay, a partir de las leyes de 1918, y acá reafirma eso esta ley 702 del 24. La votación se hacía la votación de 7 de la mañana a 17 horas, era un único horario. Se conserva el orden propuesto por las leyes anteriores. Anoten esto. Antes se votaba de manera inversa a cómo se hace hoy día. Hoy día, ustedes saben, nosotros los electores nos vamos ya de las 6 de la mañana, 6:30 que ya está habilitada la mesa. En el mejor de los casos comenzamos a votar los electores. Finalmente votan los miembros de mesa y apoderados. Acá, en 1924,
Y antes, inclusive en 1918, se establecía un orden inverso. Primero votaban los miembros de mesa, después los interventores, después los candidatos y último los electores. Así decía la ley de 1924. Después esta ley nuevamente reafirma que quien puede jugar las elecciones de los diputados y senadores era el Congreso. Bueno, entonces esta es alguna de las disposiciones más importantes que dispone la ley 702 de 1924, ley sancionada durante el gobierno de Eligio Ayala. Por juicio por infracciones electorales son independientes del juzgamiento de la nulidad. Eso era otra cuestión que se tenía muy claro. La jurisdicción encargada de estudiar las infracciones electorales que todavía no estaban consideradas delitos, simplemente se llamaban infracciones electorales, tenía lugar en un juzgado en lo civil, no eran en el juzgado en lo penal. Porque cuando eso, los delitos, perdón, las inconductas que podían cometerse durante la jornada electoral e inclusive antes, no eran considerados, no tenían el rango de delitos. Simplemente eran consideradas unas conductas irregulares y sancionables en algunos casos con pena de penitenciaría, pero no eran consideradas delitos. ¿Por qué no eran consideradas delitos? Y porque no eran juzgadas por un juez penal, sino por un juez civil. Como si fuera una falta administrativa nada más. O sea, la irregularidad en las elecciones todavía no estaba considerada en este tiempo como lo suficientemente grave. Aparentemente no se concebía todavía lo dañino que significa una conducta irregular como las que pueden ser delictuosas durante la jornada electoral. Hoy nosotros tenemos claro de que una conducta como por ejemplo inducir al voto o coaccionar el voto de una persona, no permitirle que vote, son conductas que son muy reprochables porque lesionan a la democracia misma. O sea, esta gente no se da cuenta del tamaño perjuicio que le ocasiona a la democracia misma con estas conductas. Son conductas que lesionan el bien jurídico tutelado de la democracia y vaya que a mi juicio deberían tener una sanción ejemplar. Hoy día, en nuestro tiempo, están considerados como delitos, tanto en el Código Electoral como en el Código Penal. Y son juzgadas por jueces penales. Pero en esta época todavía no se tenía esa concepción. Porque era una época a lo mejor primigenia donde estaba en desarrollo todavía esto que estamos señalando. Bueno, una tercera ley cupo a este presidente, que estamos hablando ya de la tercera o de la cuarta, que es la ley 878 de 1927, era el último año de mandato del presidente Ayala, y establece una innovación importante. A partir de esta ley 878 está la obligación de que se presenten las listas de candidatos en forma completa. ¿Qué quería decir esto? Que si tenemos una dotación en una circunscripción, 20 diputados, se tenía que presentar 20 candidatos. No podía presentarse como se podía hacer antes de esta ley, 5 candidatos nada más, o 10 candidatos, o 15 candidatos. Tenía que presentarse el número completo de escaños en disputa. O sea, si hay 20 diputados para una circunscripción X, tenían que ser 20 candidatos. Eso se llama lista completa y eso rige hasta hoy. Y aclaraba muy bien que si no se presentaba la lista en forma completa, era nula la candidatura. O sea, esa lista de candidatos caía, se desactivaba y no podía ser votada. Bueno, primera gran innovación que introdujo esta ley 878. Segunda gran innovación muy importante, el principio de representación proporcional.
Ayer yo le había explicado el principio mayoritario, ese en virtud del cual, si hay en una circunscripción 20 diputados, estamos hablando, y el Partido Liberal ganaba por un voto al Partido Colorado, quiere decir que los liberales llevan los 20 escaños. O sea, el Partido Colorado, el que perdió por un voto nada más, no tiene nada. ¿Por qué? Y porque ganó el Partido Liberal por un voto. Eso es el principio mayoritario. Es un principio que, por injusto que suene, se continúa aplicando hoy día aún en algunos países del modelo, algunos países de la cultura anglosajona. En los Estados Unidos, en Inglaterra, donde tuvo su origen, en Canadá, en Australia, en todos los países que fueron colonias británicas alguna vez. Principio mayoritario se llama. Por injusto que parezca, es un principio que garantiza la gobernabilidad porque vaya que solamente permite que al menos dos partidos sean relevantes, como acontece hasta ahora en Inglaterra con los laboristas y los conservadores, en los Estados Unidos con los demócratas y los republicanos, en Canadá también hay dos partidos relevantes, en Australia también, y bueno, esto es obra y causa del modelo mayoritario. Y eso, ya les contaba también yo ayer, regía en el Paraguay hasta esta ley, hasta 1927. Eligio Ayala tuvo el tino de derogar o proponer por lo menos la derogación del principio mayoritario, que era muy injusto y que vaya que favorecía una competencia inequitativa. Por eso el Partido Colorado no participaba de las elecciones de 1922. Gran parte de los candidatos del periodo de hegemonía liberal, que va de 1904 hasta 1936, eran candidatos únicos, porque el Partido Colorado decidió abstenerse de participar en las elecciones. Y eso era una cuestión bastante reprochable y que era objeto de presión, de mucha puja, mucha presión por parte de los opositores colorados. Y que bueno, Eligio Ayala, al igual que su antecesor Manuel Franco, hizo algo para tratar de cambiar esas cuestiones de la mecánica electoral inequitativa para tratar de incentivar la participación de la oposición colorada. Y a mi juicio, la más importante de todas esas fue la introducción de esto que estamos hablando ahora, el principio de representación proporcional. Principio que rige hasta hoy día. Pero ojo que es nada más que un principio, todavía no es la fórmula de reparto. La fórmula de reparto es una operación matemática que nos dice, de acuerdo a los votos que tiene un partido, cuántos representantes le corresponden. El principio de representación proporcional es apenas, nada más, pero tampoco nada menos, que es en virtud del cual dice que el que perdió no pierde todo, lleva siempre algo en proporción a sus votos. O sea, si yo perdí por un voto, yo soy la primera minoría en la sociedad. No me puedo quedar sin nada. Algo tengo que tener. Tengo que tener representantes que estén en el Congreso defendiendo la postura de los partidos de oposición. Si no, el gobierno va a ser únicamente, va a tener una ideología nada más que defender y no va a tener diversidad de criterios. Decía un pensador del periodo de Ilustración que se llamaba el Conde de Mirabeau, decía del Parlamento, o sea, el órgano de representación popular, decía, el Parlamento es el espejo de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Y que en el Parlamento tienen que estar sentada la misma cantidad, o sea, una cantidad de gente en proporción a las ideologías que existen en una sociedad. Es decir, si vos tenés en una sociedad X 30% de conservadores,
50% de liberales, 15% de católicos. Asimismo, tiene que estar en el Parlamento representada esa gente, o sea, en el mismo porcentaje dentro de la dotación de lo que implica un Parlamento, que por supuesto que siempre está compuesto por un número mucho menor que la sociedad, porque son los representantes de la sociedad, pero en esa misma proporción de opciones políticas tiene que estar. Por eso decía Mirabeau, el Parlamento es el espejo de la nación. La nación está representada en ese Parlamento. Y vaya que una nación no está representada así. Nosotros tenemos en la sociedad paraguaya en 1927 teníamos 40% de liberales, 30% de colorados y un 10% o 20% de comunistas. Y solamente hay liberales sentados en el Congreso. O sea, ahí la nación no está representada el Partido Liberal. Entonces, gracias a este principio de representación proporcional, permitía que los sectores disidentes que tienen un caudal de votos menor que el que se lleva la gran mayoría de los escaños, tengan también un porcentaje de asientos o de diputados o de senadores de acuerdo de ese partido. Bueno. Ahora vamos con la fórmula. Bueno, antes dice, es obligatorio que las listas de candidatos sean presentadas por partidos políticos organizados o grupos de ciudadanos de no menor de 500, que era una exigencia para presentar candidatos. Ya a partir de esta disposición comenzaba a imponerse la obligación de que las postulaciones no se hagan solamente así tipo candidatura independiente, sino que tenían que ser grupos organizados los que presentaban candidatos. Bueno, después está la fórmula de representación. La fórmula de representación es un principio matemático que nos ayuda a convertir cuántos votos yo logré, cuántos representantes me tienen que corresponder. Y la fórmula HAR, que tiene, o cociente simple también se llama, HAR es porque es el apellido del matemático y profesor de derecho inglés que ideó esta fórmula, que consiste en dividir el total de votos que contiene un partido por la cantidad de cargos en disputa. Es decir, en este caso, en una circunscripción, hay 20 candidaturas para diputados en disputa o 7 candidaturas de senadores en disputa. Se tiene que dividir la cantidad de votos que obtiene un partido. Por ejemplo, ponerle 200.000 votos obtuvo, se tiene que dividir por 7. Eso da una cifra. Esa cifra, las veces que quepa esa cifra en la cantidad de electores o las veces que se alcance esa cifra, se obtiene un representante y eso significa, o sea, eso es el criterio para establecer cuántos representantes puede lograr cada partido. Eso se llama cociente simple. Algunos países lo continúan empleando. En Paraguay rigió el cociente simple a través de esta ley de 1927. Hoy ya no se aplica esto, pero hay que saber de que el cociente simple se aplicó alguna vez en el Paraguay. Bueno, ¿qué más dispone esta ley 878? Caso de renuncia, muerte, inhabilidad de candidatos antes de su incorporación. Esta es una cuestión que nunca ninguna otra ley lo había anticipado. Esta ley ya se encargaba de prever cómo proceder en esos casos. Se muere el candidato, por ejemplo, antes de ser proclamado, o renuncia, o es declarado inhábil. Esas cuestiones de las leyes antes de 1927 nada decían. Probablemente durante ese tiempo, hasta esta ley, se dieron situaciones y no se sabía cómo proceder. Bueno, fue necesario que esta ley se ocupe ya de prever qué hacer en esos casos. Bien. Artículo 12 divide las secciones en serie de 200 electores, o sea, cada mesa tenía que tener un padrón de 200 electores. Artículo 14 permite el sufragio ciudadano que se encuentra en la fila de votación a hora del cierre, una cuestión que hoy también rige y que ya se instaló acá.
Artículo 15 no admite excarcelación por la comisión de delitos electorales. O sea, la persona que está sospechada de haber cometido delitos electorales no podía pedir prisión preventiva, ¿no? Exhibición de prisión. Es decir, el que está sospechado de cometer delito electoral tenía que permanecer preso, inclusive antes de su juzgamiento. Y cuando fuese declarado culpable, tenía que continuar, por supuesto, preso hasta compurgar toda la pena. Bueno, finalmente, esta ley dispuso que se cree un órgano administrativo que se encargaría de ayudar a realizar las elecciones. Se iba a llamar a partir de ahí Junta Electoral Central, que era dependiente de la Cámara de Diputados. Entonces, algunas de las cuestiones más importantes que prevía esta ley 702 dictada por el presidente Ayala. Vaya que están ustedes viendo que es una ley que se ocupa de muchas más cuestiones que las anteriores. ¿Por qué? Por lo que siempre estamos diciendo, cada vez más complejas se volvían las elecciones, cada vez más, porque la gente participaba más, porque eran más los electores, era necesario que se prevean una serie de situaciones que antes no estaban previstas. Bueno, y acá está lo prometido de ayer. Fíjense, acá sí encontré yo una libreta cívica del año 1927. Este era el documento con el cual el ciudadano en edad de votar, el paraguayo mayor de 18 años, tenía que portar para que pueda sufragar. Ahí está, libreta cívica, 1927, registro cívico permanente ya se llamaba. Y ahí está la leyenda que tenía que ser completada por los miembros de mesa para que el ciudadano pueda votar. Elección de, ahí está el espacio para llenar la fecha, si era una elección de miembros del Congreso, diputados, senadores, o si era una elección presidencial, era lo que se llenaba ahí. No eran coincidentes en esa época. Y después dice, el ciudadano a quien pertenece la presente libreta cívica en la elección verificada del día de hoy en la mesa número tanto y la fecha que se pone abajo. Presidente de la Junta Receptora, el espacio para firmar, y eso llevará la constancia de que el ciudadano votó. Para mucha gente que a lo mejor es muy joven y está en este grupo, le resulta esto vistoso. Pero era la manera en que se votaba antes, inclusive en las postrimerías del gobierno de General Stroessner se continuaba utilizando la libreta cívica. El Paraguay utilizó entonces libreta cívica para votar hasta 1989, que fue derogada y fue sustituida esa formalidad por el simple documento de identidad civil para facilitar la votación. Pero la vigencia de este documento es desde 1924. Bueno, y acá entonces una foto que yo rescaté de una libreta cívica paraguaya, no argentina como la que vimos ayer, porque no logré todavía, no cayó todavía en mis manos. A lo mejor por ahí más adelante va a caer un ejemplar de una libreta cívica de 1911, que a partir de ahí se comenzó a usar. Bueno, libreta cívica entonces. Después, ahí está la foto de Thomas Hare, recién hablamos, el ideólogo del cociente simple. Y del presidente Ayala, porque continuamos con la penúltima ley electoral sancionada por Eligio Ayala, que es la ley electoral 929 del año 27. Volvió a rebarajar la división de las circunscripciones para elegir representantes, volvió a establecer nuevas circunscripciones, se dividió nuevamente en 2 departamentos, cada uno podía elegir 20 diputados, igual que, y 3 departamentos elegir 7, o sea, esto era igual que la ley que recién vimos. Reitera el carácter obligatorio de presentar lista de candidatos en forma completa, como ya explicamos, y también la vigencia del principio de representación proporcional. La fórmula Hare también se reitera,
se consagra el escrutinio, la facultad de formular protesta y un catálogo de conductas y delitos electorales. O sea, con esta ley sí, ya las infracciones que se cometan durante las elecciones, durante la jornada electoral, ya era considerado delito, pero siempre juzgado por la jurisdicción civil, no por la penal. Ley 930 de 1927, dividida en 11 capítulos, 90 artículos, no era muy extenso tampoco. Obliga a revisar el registro cada 4 años. Le da esa facultad a la Junta Electoral Central y sus reparticiones, la colaboración en lo que tiene que ver con el ingreso al registro civil permanente, que cómo se tenía que hacer la gente para inscribir. Reitera el principio de representación proporcional, normas de organización de las juntas electorales seccionales y una cuestión muy importante que señala acá, bajo el imperio de esta ley y las anteriores también, porque estas leyes que estamos viendo no era que derogaban a las anteriores, sino que complementaban lo regulado con las leyes anteriores. Con todo este trabajo que hizo Eligio Ayala por generar incentivos en el sistema electoral, el Partido Colorado volvió a competir, volvió a presentar candidatos y lo hizo en las elecciones de abril de 1928, en donde compitieron por vez primera colorados y liberales. ¿Recuerdan ustedes? Yo les había señalado que el Partido Colorado de 1922 se retiró de la participación electoral porque le parecía inequitativa la regla de competencia. Y con todo este trabajo que venimos describiendo que hizo Eligio Ayala, logró generar los incentivos necesarios para que los colorados postulen candidatos. Y en este comicio en particular del que estamos hablando, que se hizo en abril de 1928, fue la renovación de, o sea, fue Eligio Ayala ya tenía que dejar el mandato y no quería más postularse para una segunda reelección, para una primera reelección, y compitió por el Partido Colorado José P. Ullari, su candidato a vicepresidente, no me acuerdo quién era, y por el Partido Colorado compitieron Eduardo Fleitas y Eduardo López Moreira. Y ganó el Partido Liberal nuevamente por el 48% de los votos. Pero fue una elección icónica esa porque compitieron, creo que una de las pocas veces en toda la historia política, hasta ese momento en donde compitieron colorados y liberales. Elección de abril de 1928. Bueno, y así salimos del gobierno de Eligio Ayala y podemos ya ver como una conclusión parcial todo lo mucho que ha hecho por mejorar el sistema y sobre todo eso tuvo resultado porque incentivó a los colorados a que hagan su convención y postulen candidatos para presidente de la República. Y significó también de que el Partido Colorado obtenga algunos escaños en el Congreso, porque ya lo dijimos, regía el principio de representación proporcional. O sea, no es que porque haya perdido, se haya quedado sin nada, sino que algo logró en proporción a sus votos. Bueno, después de esto, después del gobierno de Eligio Ayala, vino el gobierno de José P. Ullari, hubo ahí el problema del tema de la matanza de los jóvenes frente al Palacio de Gobierno. Después sobrevino la guerra del Chaco. Fue presidente Eusebio Ayala, otro gran presidente también, que logró capitanear el barco que se llama la Nación Paraguaya durante un conflicto bélico y logramos salir airosos. Y después continuó siendo presidente Eusebio Ayala y le deponen y durante un breve tiempo es presidente Rafael Franco, el coronel Rafael Franco, que tenía mayoritariamente adeptos entre los ex soldados, los excombatientes, que había muchas reivindicaciones que no se le concedían, entonces toda esa gran cantidad de
ciudadanos excombatientes descontentos, descontentos del gobierno de Eusebio Ayala, apoyaron y dijeron un golpe contra este último y fugazmente estuvo como presidente Rafael Franco. Hasta que una vez más estuvo más o menos un año y después fue depuesto y durante ese periodo suspende la vigencia de la Constitución Nacional y de las leyes electorales, establece un régimen un poco así medio autoritario. Y después es depuesto por un golpe de Estado nuevamente y viene el gobierno, el que se denomina gobierno universitario. ¿Y por qué se llama así? Porque la gran mayoría de los ministros y los hombres que lo integraron eran profesores universitarios. El que le vemos en la foto es Félix Paiva, que era un político conspicuo del Partido Liberal y profesor emérito, profesor de renombre, decano de la Facultad de Derecho, y fue el propuesto como presidente, aceptó, y durante su mandato reiteró la vigencia de la ley electoral, del principio de representación proporcional, la votación de lista completa, todo eso recuperó de lo que ya disponían las leyes de Eligio Ayala y estableció un nuevo método de reparto, no ya el cociente simple, sino este se llamaba doble cociente, que era un método de reparto un poquito más equitativo, que se vio obligado por la presión colorada a adoptar también. Ahí explica más o menos cómo opera el doble cociente. No lo vamos a leer completamente, pero por lo menos acá quiero graficar de que también Félix Paiva, en su época de presidente de la República, que no fue muy extenso el mandato, se ocupó o se preocupó de generar correctivos en el sistema electoral. Gobierno universitario, estamos hablando del año 37. Y se estableció por un decreto ley, que es el que vemos ahí, decreto ley 3389 del 37. Y así llegamos hasta el año 1940, en donde se sanciona una nueva constitución política. A instancias del gobierno del presidente Estigarribia, el héroe militar, el conductor de la victoria, el artífice de la victoria nacional, porque tienen que saber ustedes que, aparte de lo que ya mencionamos, que Eligio Ayala contribuyó dotándole de pertrechos al gobierno militar, pobló el Chaco, mandó oficiales que se formen en Francia. Uno de ellos fue, cuando eso, el teniente coronel José Félix Estigarribia, que se formó en Francia, y de ahí trajo una nueva técnica de combate que se llama la guerra de posiciones, que básicamente es ir tomando posiciones en el suelo, en el teatro de operaciones y ganar de esa manera. O sea, haciendo un poco una dirección breve, para que sepan nomás por qué es tan importante la figura del conductor de la victoria, José Félix Estigarribia, militarmente hablando. El que era ministro de Guerra y Marina en ese momento del gobierno se llamaba Víctor Rojas, general Víctor Rojas. Y Víctor Rojas decía, los bolivianos están entrando. Tomaron el fortín, creo que era Francisco Solano López, se llamaba, no, Carlos Antonio López. Le mataron al teniente primero Rojas Silva y comenzó la guerra. Y iban ingresando al territorio y decía Víctor Rojas, vamos a esperarle acá en Asunción, acá en nuestra línea defensiva hacia el río Paraguay. Vamos a esperarle en Asunción y vamos a repelerle otra vez hacia arriba. Y Estigarribia decía, no, nosotros nada, si le dejamos vía libre, que avancen todo lo largo y ancho del Chaco, lleguen hasta acá, no tenemos ninguna garantía de que le podamos empujar para arriba otra vez.
Nosotros tenemos que esperarle en el Chaco en posiciones estratégicas, aprovechar que nosotros conocemos más el terreno y ganarle ahí, en el inhóspito Chaco. Entonces se le cambia a Víctor Rojas y se le pone a conducción a Félix Estigarribia y vaya que así se hizo y así se ganó. Se le ganó en territorio chaqueño a los bolivianos y no se les permitió que lleguen hasta Asunción por eso. ¿Quién sabe si nosotros hoy, o sea, el Chaco hoy hubiese estado perdido posiblemente si teníamos que seguir una estrategia un poco perimida que era la de Víctor Rojas? Bueno, eso es lo militar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la parte política de José Félix Estigarribia, que será una lumbre como político, como militar, como estratega, pero a mi juicio un pésimo político. Porque se rodeó un poco de gente que le hablaba al oído y que le metía cosas en la cabeza. Y además de eso, en esta época, 1940, estaba muy en boga, muy difundida la ideología totalitaria, la ideología del nazismo y del fascismo, que estaba fuerte en Europa. Paraguay siempre fue proclive a mirar un poco lo no y tratar de incorporar acá en el país lo que, lo que se piensa y lo que se dice afuera. Y en lo que se pensaba y lo que se decía afuera y lo que estaba de moda, vamos a decir, era la ideología totalitarista, fascista, nazista de Benito Mussolini y de Adolf Hitler. Y más o menos algo así quisieron emular acá la gente que le rodeó a José Félix Estigarribia y intentó implementar un modelo totalitario. Y vaya que eso lo implementó a partir de esta nueva constitución de 1940. O sea, en 1940 se cambia la constitución de 1870 que vimos ayer, la constitución liberal, liberal ideológicamente hablando, porque, porque defendía ciertos principios básicos del liberalismo ideológico, estamos hablando. No nos referimos acá al partido liberal, nos referimos a la ideología liberal, aquella que pregona que lo más importante en el Estado es el ciudadano y que a ese ciudadano hay que garantizarle la libertad, la propiedad privada y la vida. Y solamente de eso se tenía que ocupar el Estado. Y lo cierto es que muy linda ideología, pero era una ideología muy individualista. Estaba un tanto vaciada de contenido social. ¿Y a qué nos referimos con contenido social? Por ejemplo, la cuestión de las horas de trabajo, las horas laborables, la cuestión de las mujeres que trabajan y tienen hijos, la cuestión del derecho a la salud, del derecho a la educación, que también eran derechos que hoy día para nosotros está muy claro que se tiene que ocupar el Estado de eso. Pero para ese tiempo no era así de claro, no era. Entonces había una corriente que defendía que ese liberalismo del cual hablamos, el liberalismo ideológico, tenía que ser revisado y reverdecido o revisado y planteado en nuevos términos, imbuido de cuestión social. Y eso era algo que hace rato que ya se quería hacer con la Constitución de 1870. Y de hecho, se formó una comisión que iba a encargarse de eso. Yo leí en un libro de que esa comisión estaba integrada por varios hombres, recuerdo el nombre de Carlos R. Centurión, pero inexplicablemente toda esa comisión y todo ese trabajo que hicieron estos grandes intelectuales de la época fue dejado de lado y de la noche a la mañana salió de la galera una constitución que fue impuesta por José Félix Estigarribia y sus alateres, la gente que estaba detrás de él, entre ellos justo Pastor Benítez, Mungermini, Alejandro Marín Iglesias y otros tantos, que le decían, esto hay documentos que lo dijo uno de ellos, justo Pastor Benítez, le dijo a José Félix Estigarribia, señor presidente, la democracia es un cadáver y en política está mal
asociarse a los cadáveres. Así que, ¿qué es lo que estaba proponiendo Justo Pastor Benítez? Que la Constitución sancione un modelo contrario a la democracia, contrario a la garantía de libertades del ciudadano. Y fue así como se sancionó a través de un plebiscito, dicen, pero yo nunca encontré un testimonio que se haya llevado a cabo en verdad ese plebiscito, esta Constitución de 1940. Una Constitución que, ¿cuáles son las principales diferencias? Continúa siendo una república presidencialista el Paraguay. El presidente pasa a tener un periodo de 5 años, no más de 4, sino 5 años. Podía ser reelecto por un periodo más, decía la Constitución. Se suprimió el cargo de vicepresidente de la República y el órgano legislativo, el que estaba integrado por diputados y senadores, se volvía unicameral. O sea, iban a tener una sola cámara y se iban a llamar los representantes. O sea, ya no iba a haber Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sino se sustituía por una sola Cámara de nombre Cámara de Representantes. El Poder Judicial también se ocupaba algunas líneas de ellos, un Poder Judicial cuya cabeza la iba a tener la Corte Suprema de Justicia y los juzgados y tribunales, y se mantuvieron los derechos y garantías, el derecho a un horario máximo de jornada laboral, todo eso está muy bien que se sancionó, pero lo reprochable es que se concibió acá un ejecutivo fuerte, un ejecutivo que tenía atribuciones mucho más fuertes que el Poder Judicial y el poder Legislativo, en este caso la Cámara de Representantes. Tanto es así que el presidente de la República, si quería, podía disolver esa Cámara de Representantes. Y esto es una cuestión bastante reprochable y bastante cuestionable para un modelo republicano. Porque habíamos señalado ayer que la base del republicanismo es el contrabalanceo del poder. Que el poder ejecutivo tenga atribuciones que el poder legislativo le pueda controlar y que el poder judicial también le pueda controlar al ejecutivo y al legislativo. Y esto a su vez al poder judicial. Todo ello en un sistema de contrabalanceo de checks and balance, que le dicen los norteamericanos, para que nadie tenga la suma de poder, para que nadie tenga una facultad desmedida que le permita hacer cualquier cosa. Esa es la clave del republicanismo. Y eso se rompió con esta Constitución del 40. Bueno, eso bosqueja más o menos de lo que trataba esta Constitución. Y en lo que circunscribe al tema electoral, que es nuestro tema, yo simplemente doy estas cuestiones para situarle a usted en la época. En cuanto respecta al tema electoral, respetó el principio de contencioso político que explicamos, ¿verdad? O sea, el Congreso, en este caso la Cámara de Representantes, iba a seguir organizando y controlando la regularidad de las elecciones. En 1940, cuando varios países ya tenían un contencioso jurisdiccional, es decir, reconocían a un órgano de derecho la facultad de juzgar las elecciones, Paraguay continuaba dando esa atribución a un órgano político, en este caso a la Cámara de Representantes, que a través de la Junta Electoral Central continuó haciendo el trabajo de organizar las elecciones a partir de acá. Bien. Quiero saber si no hay alguna pregunta hasta acá. Vamos bien. Bueno, entiendo que es así. Y eso me permite avanzar. Entonces, a partir de ahí, el poder ejecutivo sobredimensionado, con muchas más atribuciones y sobre todo con la posibilidad de gobernar a través de decretos leyes. Y tanto es así que vaya que esa era una manifestación del poder fuerte que tenía el Ejecutivo con esta Constitución. Bueno,
Dijimos que esto fue a instancia de el presidente Estigarribia, pero el que menos se benefició de este modelo fue él. Porque como ustedes ya lo saben, Estigarribia murió un año después en un accidente de aviación, así que permaneció tan solo un año en el poder, pero los que se sirvieron de este modelo fueron los presidentes que vinieron después. El primero de ellos, Higinio Morinio, que vemos acá, presidente de extracción militar, y como dice ahí, amparada en la facultad de conferir al presidente, comenzó a gobernar por decreto nada más. Para formar leyes ya no le convocaba a la Cámara de Representantes, él era el que hacía y disponía y deshacía todo lo necesario para gobernar. Estableció, en lo que atañe a nuestra materia, el derecho electoral, estableció un decreto ley de 46 que reestructuró la Junta Electoral Central, que ya era un órgano que vimos que se previó durante el gobierno de Eligio Ayala, pero dispuso que un miembro de la Fuerza Armada integre esa Junta Electoral Central para organizar las elecciones. Y vaya que eso significaba la injerencia de la milicia en la organización de las elecciones. Y claro, era una fuerte preponderancia militar en el tema electoral, que era algo que venía dado de los gobiernos europeos nazifascistas. Era el modelo nazifascista instaurado acá en Paraguay, a través del gobierno de Higinio Morinio. Durante el gobierno de Higinio Morinio se suspendieron las garantías, las elecciones, y bueno, vino la guerra civil, y a partir de ahí se instala un decreto ley 22.444 del 47, que modifica algo la constitución, la ley 929, que era la ley electoral vigente, la ley que dejó Eligio Ayala. Se ratifica que los miembros de los candidatos a presidente, una cuestión acá que varía la constitución del 40 es que la elección ya era directa. El pueblo ya podía votar directamente por el presidente de la República. Ya no se votaba más un grupo de electores que a su vez elijan al presidente. Eso se sacó. La Cámara de Representantes pasa a tener una votación de 40 miembros titulares y 40 suplentes. Así dice este decreto ley que estamos hablando. Y se aplica al principio de representación proporcional nuevamente, y la fórmula de doble cociente que hablamos que se instaló durante el gobierno de Félix Paiva, por citar algunas de las modificaciones más importantes de este decreto ley que fue sancionado durante el gobierno de Higinio Morinio. Después acá una cuestión anecdótica que no nos va a ocupar demasiado tiempo. Ley de lemas en Paraguay. La ley de lemas es un modelo de presentación de candidaturas que se instaló en Uruguay. Acá en realidad se lo originó en Francia, pero se trajo acá a Latinoamérica a principios del siglo en Uruguay. Bueno, eso se quiso implementar también acá durante el gobierno del presidente Federico Chávez, estamos hablando del año 53, perdón, para elegir miembros de juntas electorales y municipales, de la capital solamente, por lemas. Una cuestión que, bueno, no hay muchos datos si verdaderamente se llegó a hacer alguna elección por este sistema en el Paraguay. Miren que yo he hurgado en los archivos de la Biblioteca Nacional, he consultado en los diarios de la época, El Tiempo, El Liberal, La Tribuna, El Orden, y no he encontrado datos sobre si en alguna elección en realidad se puso en práctica la ley de lemas que vemos acá. Una ley o sea, un mecanismo que permite que también en una misma votación se voten también las propuestas internas de cada partido político. Que seguramente también fue intentado, se trató de imponer acá por mimetismo, o sea, por la posibilidad de copiar lo que se ve afuera, pero lo cierto es que no había ninguna razón para implementar esto, o por lo menos yo no encontré esa razón. Pero
si tenemos que hacer un recuento de todos los modelos y todos los sistemas de votación que se implementaron en el Paraguay, no podíamos dejar de mencionar la ley del lema que prevé este decreto ley 170 de 19 de enero de 1943, durante el gobierno de Federico Chávez. Bueno, y después ya, ustedes ya lo saben, en 1954 accede a la primera magistratura el general Stroessner, y que permanecería en el cargo hasta 1989. Stroessner se sirvió, vaya que más del modelo que implementó Estigarribia con la Constitución del 40, y estuvo por más tiempo, 35 años. Estableció un decreto, entre todos los decretos, siguió la costumbre de Higinio Moninio de gobernar por decretos, y en lo que tiene que ver con el tema electoral, el decreto ley 204 del 59, que luego fue ley, es el que deroga la normativa electoral vigente, la ley 929, y establece un nuevo estatuto electoral. Que hay que decir, a pesar de que se sanciona en medio de un gobierno donde las libertades estaban proscriptas, hay que decir que se ocupó de muchas cuestiones que las anteriores leyes no se ocupaban. Y eso a razón de lo que venimos señalando siempre. Las elecciones aquí y sobre todo fuera del país cada vez iban adquiriendo más complejidad, cada vez era más necesario que se ocupe la normativa de prever ciertas situaciones que se daban en los hechos. Entonces, por eso es que el Estatuto del 60 establece o tiene ya otras concepciones que antes no lo consignaba la ley, por ejemplo, concebir las características del sufragio. A partir de este Estatuto del 60 dice que el sufragio es un derecho, un deber y una función pública del elector. Los electores son considerados tales de los 18 años, y se establece una fórmula de reparto que se llama mayoría con prima, que es una fórmula de reparto, un método de asignación de escaños que vino directo sin escalas del modelo fascista de Benito Mussolini. Bueno, a ver, fíjense. Asignación de escaños con mayoría con prima. Ahí le vemos a Benito Mussolini, el que tiene la gorra, y acá le vemos al creador de este método de reparto, se llama Giacomo Acerbo. ¿Y qué es lo que establecía a pesar de que decía que era un principio mayoritario? Decía que el que ganaba por mayoría, el que tenía la primera mayoría en la votación, se llevaba el 66% de las preferencias, o sea, de los escaños. De 40, ¿cuánto es eso? De 40 son 30, creo. 35. Y el 33% restante le correspondía a la primera minoría. Es decir, este modelo aseguraba una preponderancia absoluta del partido de gobierno. Imagínate, vos ganás por un voto, o ganás por unos escasos votos, tener el 66% de la Cámara de Representantes. Y queda un exiguo 33% para el que haya perdido por unos pocos votos. Vaya que esto aseguraba todavía mayor hegemonía al gobierno astronista. Y se hizo en virtud de esta fórmula de reparto que se llama mayoría con prima. Y que rigió en Paraguay hasta 1989. O sea, se fue con la caída de Stroessner. Y reitero la filiación o la extracción de dónde viene esta fórmula. Benito Mussolini, el responsable del totalitarismo en Italia y en toda Europa, aliado de Hitler. Y bueno, para más datos de todo lo que hizo este señor, me remito a los libros de historia que les invito a que lo consulten, porque si lo hacemos acá, se va a atender un poco más esta clase.
mayoría con prima. ¿Y qué más podemos decir del Estatuto del 60 del general Stroessner? Regula con mayor detalle lo que tiene que ver con la formación de los partidos políticos. O sea, a pesar, reitero, de que había un modelo excluyente que en un principio no permitía las elecciones, después nomás por recomendaciones de los Estados Unidos, el presidente Stroessner tuvo que abrir el régimen y permitir que ciertos partidos de la oposición participen en las elecciones. Pero por este tiempo se veía ya de que los partidos políticos cobraban cada vez más importancia y era necesario de que la ley se ocupe de eso. Entonces, el Estatuto del 60 se ocupa de o prevé ciertas normas que disponen cómo se tienen que formar los partidos políticos, cuáles son los requisitos que se tienen que llenar, cuáles son las cuestiones que no pueden incurrir ellos, o sea, cuáles son las prohibiciones para un partido político. Por ejemplo, tener grupos paramilitares, profesar una ideología que vaya en contra de la democracia y los derechos humanos. Todo eso estaba establecido en el Estatuto del 60. Se reconoce derechos y deberes del elector también. Y por otra parte, también se ocupa de los órganos encargados de organizar las elecciones, en este caso la Junta Electoral Central, que antes tenía 3 miembros y con este estatuto pasa a tener 6 miembros titulares con sus 6 suplentes. Todo eso para permitir participación de más gente en la organización de las elecciones, pero dentro de esa gente tenía la obligación Stroessner de conceder algún espacio a la oposición, porque así lo exigía los Estados Unidos. Ustedes no pierdan de vista que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en 2 bloques. Y esta parte del planeta le correspondía a los Estados Unidos. En la parte oriental a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y bueno, Estados Unidos se vanagloriaba a ser el defensor del mundo libre, del mundo no totalitario, del mundo supuestamente pluralista. Y dentro de eso no podía permitir Estados Unidos que haya un régimen de partido único dentro de su esfera de influencia. Así que era necesario que Stroessner abra el régimen y por lo menos de afuera se vea de que hay algunos partidos de oposición que también participan. A partir de ahí las elecciones del 63, las elecciones del 68. Bueno, entonces también a razón de esto se amplía el número de titulares de la Junta Electoral Central, en donde por supuesto el partido de gobierno tenía mayoría. Bueno, entonces lo importante por señalar acá, el Estatuto del 60 se ocupa un poco más ya de los partidos políticos y de arreglar algunas cuestiones que iban a ser gravitantes en el futuro. Y dentro de este tiempo vale también la pena dedicar algunas líneas para hablar del voto femenino. Cuando para mediados del siglo XX, estamos hablando del año 50, ya la gran mayoría de los países de todo el mundo libre y acá de Latinoamérica también ya votaban las mujeres, Paraguay todavía no tenía el voto femenino. Y era una lucha que venía siendo dirigida sostenidamente por ciertas feministas desde el principio del siglo y también por hombres. Y que finalmente se consiguió en el año 61 a través de la ley 704 del año 61, que lo único que dice es, artículo primero, reconócese a la mujer los mismos derechos y obligaciones políticas que el hombre. Punto. Artículo segundo, anótese, archívese y desea publicidad. Y punto. En una lacónica ley de un solo artículo importante, se sintetizó una lucha que llevaba más de 60 años. Pero como fuere, eso permitió que las mujeres voten por primera vez en el Paraguay en las elecciones presidenciales del 10 de febrero del 63, que era la segunda reelección de Stroessner.
Elección donde, por supuesto, salió nuevamente ganancioso el general por el 92% de los votos, dicen las actas de la Junta Electoral Central de la época que yo tuve la ocasión de consultar. 92% de los votos. 92,26% de los votos para ser más exacto. Frente al 7,74% de Ernesto Gavilán, que era el candidato del Partido Liberal que decidió participar. O sea, el Partido Liberal estaba dividido en tres alas y la ala participacionista era la de Ernesto Gavilán y participó y obtuvo esta exigua caudal de votos, 7,74%. Pero lo importante acá es que por primera vez varias mujeres fueron a depositar sus votos en las urnas, como vemos en la foto. Esta es una foto de ABC que vemos ahí, una señora que le está llevando a su hija en brazos y que está ejerciendo su deber. Sí, 92% de los votos, así estaba consignado en el acta que tuve la suerte de acá de la Justicia Electoral de acceder. Hay un museo que tenemos acá, se conserva esa acta de la Junta Electoral Central de la época, integrada por Clímaco Fernández, Marcos Cuántara y no me acuerdo del tercer miembro, de los 6 que había, pero ellos consignaron 92% de los votos. Bien. Seguimos entonces y llegamos así hasta la Constitución del 67, ocasión en la cual una vez más estábamos cambiando nuestra Constitución. La Constitución del 40, recién señalamos todos los reproches que se le pueden encontrar. Y vaya que era necesario cambiar eso. Era necesario ir hacia un modelo un poco más equitativo, donde no tengamos un ejecutivo tan fuerte. Así que todavía era presidente el general Stroessner, pero se tenía que propiciar el cambio de la Constitución. Y eso aconteció en el año 67, ya era creo que el tercer periodo del general Stroessner. Y esta Constitución, hay que decir, es un poco más equilibrada, tenemos un ejecutivo ya un poco más controlado, ya tenemos ya no está más, no tiene más esa desmedida facultad de disolver el Congreso, por ejemplo. Congreso que nuevamente volvía a ser bicameral. Volvíamos a tener senadores y diputados, una cámara alta y una cámara baja. Volvíamos a tener un poder judicial robustecido, pero continuábamos con algunas cuestiones como el modelo contencioso clásico que hablamos. O sea, el Congreso continuaba teniendo la atribución de juzgar sus propias elecciones. Teníamos también paralelamente una Junta Electoral Central, que es el órgano encargado de hace ya tiempo de organizar las elecciones, por el cual ese contencioso político no era tan puro, sino sería más bien un contencioso mixto, porque aparte del Congreso había un órgano administrativo que también se encargaba de organizar las elecciones, de ocuparse de todo lo que tiene que ver con la logística, con la formación del registro civil permanente y todo lo que tiene que ver con organizar de manera previa las elecciones. Pero siempre el Congreso se reservaba su potestad de juzgar sus propias elecciones. Las elecciones presidenciales sí las juzgaba la Junta Electoral Central, pero las elecciones de diputados y senadores era una facultad de que ellos mismos las juzguen. En seguimiento a ese contencioso clásico que venimos explicando. Esta Constitución también es importante porque se ocupa por primera vez en el ordenamiento constitucional paraguayo de los partidos políticos. Antes del 67, ninguna constitución se ocupa de mencionar lo que son los partidos políticos y su importancia en la democracia. La primera que lo hace es la Constitución del 67, que dice los partidos políticos, independientemente de la representación, les corresponde fiscalizar el funcionamiento de las elecciones. Y eso era una conquista demasiado grande. Porque vaya que hoy uno no puede pensar la democracia sino a través de los partidos políticos. Es decir, las democracias de hoy día son democracias de partidos. No es posible sostener una democracia sin la presencia de partidos políticos fuertes, organizados, coherentes en sus ideales, que robustejan y que canalicen la participación popular.
la opinión pública. Es el papel que hoy tienen los partidos políticos y bueno, la Constitución del 67 era la primera que comenzaba a prever disposiciones alusivas a esto. Ahí vemos la foto, ilustrando un poco qué es lo que es la foto. Y ese es el Teatro Nacional, el Teatro Municipal de Asunción, que fue la sede de la Convención Nacional Constituyente de la época. Aquí se reunieron los convencionales constituyentes que votaron la Constitución del 67. Había muchos representantes del partido de gobierno, del Partido Colorado. Había dos alas del Partido Liberal, que estaba dividido en tres, creo que tres alas, y estaban también representantes del Partido Febrerista, que votó también y que contribuyó de alguna manera a esta Constitución del 67. Bueno, y bajo la égida de esta Constitución del 67, el régimen electoral fue nuevamente cambiado con otro nuevo estatuto del año 81, Ley 886, que fue el segundo estatuto tronista, que continuaba ocupándose de las cuestiones vinculadas a los partidos políticos. Es un estatuto, una ley mucho más densa. Fíjense que ya tiene 200 artículos, 204 artículos. Nosotros hablábamos en las anteriores leyes de 80 artículos, 90 artículos máximo. Bueno, este tiene 204. ¿Y qué es lo que tanto habla? Y bueno, ahí vemos, regula la propiedad de los símbolos partidarios, cuáles son los cargos electivos en los partidos políticos, qué pasa si dos partidos políticos se quieren unir y competir como una unión de partidos políticos, prohibición de subordinación a organizaciones de otros países, prohibición de predicar odio racial o de clase, apología al delito, algunas prohibiciones para los partidos políticos, procedimientos para denunciar a un partido político que comete alguna infracción, derecho de propaganda, algo que antes de esta ley, nada decía la ley. Y claro que nada decía porque hacer propaganda, sobre todo a través de los medios masivos de comunicación, era un fenómeno nuevo. Comenzó recién a hacerse importante esto allá por el año 66, con ese famoso debate televisivo entre el presidente Kennedy y creo que era, ¿cómo se llama este presidente del escándalo de Watergate? Nixon. El debate Nixon-Kennedy fue el primer debate televisivo, en donde vaya que salió bien parado Kennedy, significó eso su elección. Pero sobre todo este gran debate significó el alcance de los medios masivos de comunicación. Estamos hablando en este caso de la televisión, pero también de la prensa escrita y también de la prensa radial, para llegar a más gente con el mensaje político. Y eso significaba garantizar el derecho de propaganda de los partidos políticos. Bueno, todo eso eran cuestiones nuevas que, por supuesto, claro, es una cuestión que se dio o que tuvo realce en la década del 60 en el mundo. Y claro que de eso no podía ocuparse la ley del 27 o la ley del 24, sino las leyes posteriores. Y en Paraguay, eso no se hizo sino hasta el año 1981, con este estatuto. O sea, estábamos atrasados 30 años lentos nosotros cuando tuvimos una ley que se ocupe de la propaganda electoral. Bueno, finalmente prohibición de uso de símbolos, himnos, imágenes, retratos extranjeros en una propaganda de un partido político. O algún mensaje que atente contra la dignidad humana, que ofenda la moral pública. Eran una serie de prohibiciones para los partidos políticos. Acá lo que nos tienen que perder de vista ustedes es que, ¿por qué veo tanto control contra el partido político, verdad? Se preguntarán ustedes. Bueno, antes no había control, ciertamente. Estamos hablando del principio del siglo, de la década del 20, la década del 30, la década del 40. Y justamente porque nadie le controlaba a lo que podía hacer el partido político, es que pasó lo que pasó en Alemania, en Italia, en Grecia, en Portugal. O sea, partidos que tenían un ala militante, partidos que podían usar
partidos que podían predicar el odio de raza, persecución a gente que supuestamente era de otra raza, encarcelamiento, aniquilamiento, los camisas pardas, los camisas negras. Eh, Todo esto aconteció porque no había un control ideológico de los partidos políticos. Y después de la Segunda Guerra Mundial supimos a dónde nos llevó esa falta de control. 6 millones de judíos determinados en campos de concentración. Y el dantesco escenario que significó encontrar a la gente que pudo sobrevivir en esos campos de concentración. Así que vaya que las legislaciones posteriores al año 45, todas estuvieron dirigidas, inclusive en Alemania también, todas estuvieron dirigidas a que se controle un poco qué para lo que predica el partido político. Y obligar a que todo aquel que quiera constituir un partido político tenga que hacerlo sobre la base de los cánones democráticos y de respeto a los derechos humanos. Esa era la exigencia primera de todas las leyes. Y bueno, a pesar de que el gobierno de Trump era una dictadura, tenía que acoger estos condicionamientos externos. Y así lo incorporó en el Estatuto del 61. Bueno, ya vamos terminando. Y así llegamos al año 89, el desmantelamiento del gobierno tronista, le pusimos como título. Finalmente se va degradando el gobierno de Stroessner después de 35 años y por luchas internas cae en el golpe el 2 de febrero, 2 y 3 de febrero. Esto es una historia reciente, vamos a decir, a pesar de que ya pasaron más de 30 años. Pero esto significó la posibilidad de cambiar un poco también muchas cosas en el Paraguay y entre ellas el tema electoral. Esto significó la posibilidad de que partidos que estaban en la clandestinidad y que no podían participar en las elecciones porque el estatuto del 81 establecía unos requisitos para constituirse como partido político muy difíciles de cumplir, como por ejemplo tener 10.000 electores como afiliados y tener un periodo de vida partidaria de 2 años para poder participar en unas elecciones, que eran 2 requisitos que muchos partidos no podían cumplir. Entonces, Andrés Rodríguez, que ustedes ya lo saben, fue el presidente provisional después del golpe, lo primero que hizo fue establecer un decreto que levante esta exigencia. Estas 2 exigencias, y eso permitió que muchas fuerzas políticas, el Partido Humanista, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores, también el Partido Comunista, pudieran participar en los comicios del 89. También otra ley, la ley 10 de ese año, declaró caduco el registro civil permanente, un registro que se formó con mucha irregularidad durante la época astronista, y se ordenó la reestructuración y formación de un nuevo registro partidario, pero permanente de ciudadanos. Algo que ya se hizo después de las elecciones del 89 porque ya no había tiempo. Y también, lo muy importante, se abandonó la libreta cívica y se permitió que el único requisito para votar sea la cédula de identidad, facilidad que hasta hoy disfrutamos. Y en esas elecciones de abril del 89, de mayo del 89, perdón, ganó el presidente, el general Rodríguez, y completó el mandato del general Stroessner, que fue depuesto. En su cuarta reelección, Stroessner había sido elegido en el año 88, o sea, le restaba todavía 4 años a él cuando fue destituido, cuando fue desalojado del poder. Entonces, esos 4 años tenía que completar otra persona y fue electo en esos comicios, les voy a decir, apresurados comicios que se hizo en el 89, fue electo el general Rodríguez. Bueno, muy bien. Y así vamos terminando la parte histórica. Y acá está el gran aporte del general Rodríguez, que fue una revisión, esto inclusive era promesa de campaña de Rodríguez, mejorar la ley electoral.
Y los primeros temas que tenían que mejorarse en la ley electoral, la fórmula de reparto de mayoría con prima que recién vimos, y también la posibilidad de renovar el registro cívico y de facilitar la votación, lo que se hizo con la aprobación de la libreta cívica que recién manifestamos también. Así que todo eso fue recogido en un cuerpo normativo mucho más completo, mucho más sistematizado, dividido en libros, dividido en capítulos y en títulos. Tenía 369 artículos, o sea, un cuerpo mucho más extendido, y que fue nuestro primer código electoral, el código electoral del 90. Ley 1/90 fue el primer código electoral paraguayo y se hizo esto durante el gobierno del presidente Rodríguez. ¿Y por qué es mucho más sistematizado? Y porque se ocupa de una gran cantidad de cosas que las anteriores leyes tampoco prevían. Dijimos nosotros la propaganda era algo novedoso, estaba la propaganda electoral, pero también estaba el tema del financiamiento, también estaba el tema de derecho a celebrar alianzas, también estaba el tema del fuero jurisdiccional para resolver las controversias entre los partidos, o sea, la denominada ya en ese momento justicia electoral. Y también el tema de los litigios partidarios y quién se encargaba de resolver eso. O sea, reitero lo que venimos diciendo ya en varias oportunidades. Cada vez las elecciones se vuelven más complejas, cada vez es más necesario prever mayor cantidad de normas que se ocupen de mayor cantidad de situaciones y bueno, el Código Electoral venía a recoger todo lo que no estaba establecido en las leyes anteriores. 7 libros, o sea, 7 de grandes divisiones. Los títulos son Principios Fundamentales, un libro de partido y movimiento político, un libro del proceso electoral, un libro de la justicia electoral, un libro de financiamiento, un libro de propaganda, un libro de sanciones. Todo eso estructurado a través de este denominado código electoral. Bueno, me alegro de que haya gente que está diciendo que le gusta la exposición, me da fuerza un poco para seguir. La historia siempre es difícil de contar, ¿verdad? Mucha gente se ve desanimada, no, le aburre un poco la historia. Pues yo creo que, ¿por qué hacemos esto? Queremos contar un poco de dónde vienen estas normas que hoy nos rigen. ¿Cómo era antes? ¿A qué hemos llegado? ¿O por qué situaciones hemos pasado para que tengamos las leyes que hoy tenemos? Y eso es lo que me motiva un poco a hacer esta introducción, ¿verdad? Esta parte que es gran parte de la lección de las 3 clases que vamos a tener, gran parte es la historia. Mañana ya nos va a tocar, después de haber hecho todo este recorrido histórico, analizar un poco con mayor detenimiento la legislación vigente. Pero creo yo que nos ocupa lugar saber un poco qué pasó antes de las leyes vigentes. Bueno, acá Rubén pregunta sobre la figura del decreto ley. Bueno, el decreto ley, ¿qué podemos decir? Era un mecanismo de gobierno que facultaba la Constitución del 40 y que le permitía al presidente en situaciones de calamidad o dentro del estado de sitio tomar decisiones a través de ese decreto ley. Porque ustedes saben, el decreto es la manera en la cual dicta disposiciones del Ejecutivo, pero no tiene la fuerza de una ley. La fuerza de una ley tiene que darla solamente el Congreso. Lo cierto es que ni Higinio Morínigo, ni el presidente Stroessner, ni siquiera Estigarribia quería consultarle al Congreso la decisión. Prefería tomarla él mismo. Y bueno, fue por eso que a través de los decretos leyes se gobernó durante los gobiernos de Higinio Morínigo y fundamentalmente del presidente Alfredo. Bueno, estamos ya en el año 90. ¿Y qué más podemos decir de esta parte, ya que se acerca más al tiempo en que nos toca vivir? Se impone el voto directo en las elecciones de autoridades dentro del partido político. Algo que no se hacía y que por supuesto favorecía la posibilidad de que los partidos políticos no sean democráticos. Porque hay que reconocer una cosa muy importante.
Si vos querés catalogarle a un partido como democrático, que es lo que viene diciendo la ley del año 60, por todo lo que explicamos que pasó en Europa, o sea, la exigencia de que los partidos sean democráticos, profesen la ideología democrática. Pero para que un partido sea democrático por fuera, también tiene que ser por dentro. También tiene que practicar la democracia al interior del partido político. ¿Qué quiere decir esto? Y que también organice elecciones internas para elegir sus autoridades dentro del partido político. Estamos hablando de autoridades partidarias. ¿Quién va a ser el presidente del partido? ¿Quiénes van a ser los miembros directorios? ¿Quiénes van a ser el tribunal de conducta? ¿Quiénes van a ser el tribunal electoral interno? Que el afiliado sea el que elija a esta gente, a su dirigencia. Que no sea la cúpula partidaria. Porque si es la cúpula partidaria, entonces ese partido no es democrático. A ver, acá el mandato de los liberales empezaron en el año 1904, sí. La hegemonía liberal fue, creo que desde el gobierno del presidente Emiliano González Navero en el 1904 hasta el último liberal, que fue el presidente Estigarribia, no, sí, Estigarribia 1940. Después ya vino Higinio Morinho, que no era colorado, pero tampoco era liberal. Esa fue la hegemonía liberal. Hegemonía es un modelo en donde hay un partido preponderante y los demás partidos no le pueden ganar. Y ahora estamos viviendo dentro de la época de la hegemonía colorada, que vienen sucesivamente manteniéndose en el gobierno el Partido Colorado. Bien, y así llegamos, bueno, acá hablamos ya del voto subsidio electoral también, que era una cuestión que se agregó también, o sea, darle a los partidos políticos un financiamiento a través del Estado, porque vaya que es una cuestión necesaria que el Estado se ocupe de solventar a los partidos políticos, porque los partidos políticos son necesarios para la democracia. Si nosotros queremos asegurar más y mejor democracia, no podemos prescindir de los partidos políticos. Y si esto es así, el Estado se tiene que ocupar del sostenimiento de los partidos políticos. Y sostenimiento significa darle ayuda estatal para que pague su local, para que le pague a sus funcionarios, para que se pague su ANDE, su luz, y también para que compita en las elecciones. Que competir en las elecciones vaya que cada vez más caro, sobre todo si tenemos que valernos de los medios masivos de comunicación que recién explicamos. La televisión, la propaganda televisiva sigue siendo muy cara. La radio, la prensa escrita, son medios bastante caros para acceder y bueno, eso significa que las elecciones son más costosas también. Así que el Estado se compromete con el subsidio electoral y que se sanciona a partir de este código con el denominado subsidio electoral. El derecho a la propaganda también estaba reconocido, que ya lo hablamos, y las sanciones por causas de nulidad. Y también los delitos electorales son considerados como delitos y su juzgamiento a cargo de la justicia penal, ya no más de lo civil como antes se establecía. Bueno, y vamos así llegando hasta nuestro tiempo, que es la Convención Nacional Constituyente del año 92, que es cuando se sancionó la Constitución de ese año, que ya tiene 30 años, poco más de 30 años, en donde, ¿qué es lo que dispone esta Constitución que nos rige hoy día, la Constitución vigente, la del año 92? Se consagra por primera vez el sufragio en las organizaciones intermedias, o sea, ¿esto qué significa? Garantizar el voto libre, secreto, igual de cada miembro, no solamente a los partidos políticos, sino a todas las organizaciones intermedias. ¿Y cuáles son las organizaciones intermedias? Aquellas organizaciones, aquellos grupos humanos que están entre la organización social máxima, que está en la cúspide, que es el Estado, y la organización social mínima dentro de ese Estado, que es la familia. Entre la familia, allá abajo, y el Estado, ahí arriba,
en ese medio hay una gran cantidad de grupos humanos. Algunos son democráticos, otros no. Pero lo que garantiza la Constitución del 60 es que esas organizaciones sociales, organizaciones intermedias democráticas, es decir, aquellas que consagran en sus estatutos que la elección de sus autoridades va a ser por el voto libre, igual y secreto de sus miembros, esa es una organización democrática y de esa organización es la que se tiene que ocupar la justicia electoral y garantizar y cuidar que las elecciones sean limpias y transparentes. Y eso tiene rango constitucional con la Ley Fundamental de 1992. Otra cuestión importante, por lo que hace nuestra materia, se consagra por primera vez como un fuero independiente, como una suerte de cuarto poder a la justicia electoral. Y esa justicia electoral, de la cual hoy muchos formamos parte, es un órgano que se forma de la extinta Junta Electoral Central que recién vimos, el órgano del Poder Ejecutivo, y la Dirección General del Registro que antes existía, o sea, el fuero, perdón, la Junta Electoral Central que organiza ese registro electoral, las juntas electorales seccionales, con la justicia electoral que era una suerte de fuero del Poder Judicial, se juntan eso en un solo órgano que a partir de ahí pasa a denominarse justicia electoral y se trata de un órgano que tiene una naturaleza administrativa y jurisdiccional a la vez. Es decir, organiza las elecciones y juzga también las elecciones. Y con esto último que estoy señalando, significa que a partir de esta Constitución del 92, el Paraguay tiene un modelo de juzgamiento que se llama jurisdiccional, ya no es más el contencioso clásico que tantas veces hicimos referencia. A partir de la Constitución del 92, el modelo de juzgamiento de las elecciones en el Paraguay se hace a través de un órgano especializado de derecho, o sea, integrado por profesionales del derecho, tienen que ser abogados, estamos hablando de la cúspide del órgano del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces se llama a partir de ahí un contencioso jurisdiccional, como ya venía siendo en otros países. Paraguay, una vez más, estamos a la saga de esto último, y bueno, pero finalmente nos subimos al carro del contencioso jurisdiccional en el año 92, y desde ese tiempo hasta esta parte, es la característica de modelo de juzgamiento en la justicia, en las elecciones nacionales, departamentales, municipales del Paraguay y también de las organizaciones intermedias. Por lo que respecta al Código Electoral del 90, ese código fue retocado en algunas cuestiones y se sancionó el Código Electoral del 96, que es el Código Electoral que nos rige, el segundo Código Electoral. Este código que está vigente hoy día, reitero, es del año 96, es casi lo mismo de lo que dispone el Código del 90, solo que tuvo que ser reestructurado porque, bueno, tuvimos una nueva constitución y eso significó la necesidad de revisar algunas cuestiones, de introducir en su letra el tema, la referencia a los tribunales electorales, la referencia a los juzgados electorales, que eran órganos que antes no existían, antes del 92. Entonces, a partir de esta constitución, tenemos una justicia electoral integrada por el Tribunal de Justicia Electoral, Superior de Justicia Electoral en la cabeza, los tribunales de las distintas circunscripciones, los juzgados electorales de las distintas circunscripciones y también un órgano administrativo que es la Dirección General del Registro Electoral, que se encarga de todo lo que tiene que ver con la formación del registro cívico permanente. Y ese es el modelo que hoy nos caracteriza. O sea, toda esta descripción histórica que arrancamos desde ayer fue para traernos a este punto y explicar un poco de dónde viene nuestra normativa vigente, que vamos a ir detallándola, por supuesto, en la clase siguiente. Hasta acá, entonces, el recuento histórico que nos permitimos hacer sobre la evolución de la normativa electoral. Y comparto con ustedes como colofón de esta clase esta periodización de las elecciones que vemos acá en la imagen que
que hice, a ver un poco, ahí está, en donde pudimos dividir la historia electoral del Paraguay en 1, 2, 3, 4 periodos. Los 3 primeros, contencioso político puro y mixto, y el último, que es el que acabamos de escribir, un periodo contencioso jurisdiccional, porque a partir de la Constitución del 92, como explicamos, es que la justicia electoral, es que las elecciones son organizadas y juzgadas por un órgano autónomo y diferente de los 3 poderes del Estado, que se llama la justicia electoral. Antes de eso tenemos un periodo colonial decimonónico. Ahí vimos la Real Cédula de 1536, que es con la que comenzamos nuestro recuento histórico ayer, la ordenanza de 1541, el primer congreso de 1811, el de 1813, el reglamento de gobierno de 1844 que estableció el consulado. Después tenemos un contencioso político puro a partir de la Constitución de 1870. Vimos también las leyes que se sancionaron durante la vigencia de esta Constitución, la ley de 1870, la de 1911, 1916, 1918, el cuarto oscuro. Y después el contencioso político mixto, es decir, cuando ya vemos que la atribución del Congreso de organizar y jugar elecciones tienen ya que compartir con un órgano administrativo, que eso comienza a partir de las leyes de 1924, las leyes de Eligio Ayala, y se extiende hasta el Estatuto del 81 y el Código Electoral del 90, que ya es sancionado después de la caída del presidente Stroessner. Y el último que estamos acá, el periodo constitucional jurisdiccional, que hoy comenzamos ya a hacer referencia, y en la última clase de mañana que nos toca, vamos a hacer un poco una revisión, un análisis de la normativa electoral vigente, que se mejoró, se están dando cuenta de que se mejoró muchísimo. Pero aún así siempre hay falencias, siempre hay cuestiones que son susceptibles de ser revisadas. Y bueno, un poquito de eso vamos a hacer en la clase de mañana. Esto va a ser evaluado cuando finalicen estas 3 clases. No tengo noticia de cuándo, creo que el jueves ya va a estar habilitado ese examen en la plataforma y va a ser sobre este contenido que venimos desarrollando hasta la clase de mañana. O sea, la parte histórica y la parte vigente de la normativa electoral paraguaya, que es el objeto de este breve curso que estamos llevando adelante. Bueno, muy bien, hasta acá la clase de hoy. Si quedó alguna pregunta, alguna cuestión no clara, el micrófono es de ustedes. Muchas gracias. Profe, permiso, ¿puedo preguntar? Adelante. Sí, justamente en mi caso particular ayer no pude asistir por un problema técnico, por decirlo así, de la computadora y yo creo que he visto también que algunos compañeros tuvieron ese mismo problema. ¿Y cómo podríamos recuperar la clase de ayer? Sí, me están avisando ya de que ese material y esa clase ya está compartido en la plataforma. Esto se sube a YouTube también. Si vos le das seguir en YouTube a la página del IPEL, vas a acceder a esa clase sin problemas. Si no me equivoco, ya a esta altura ya está compartida la clase de ayer in extenso, así que ahí van a poder acceder a todo lo que se vio ayer. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Si no hay entonces alguna otra pregunta, los libero por hoy y nos encontramos en la última clase de mañana para analizar la normativa vigente. Por su atención, gracias. Nos vemos mañana. Mañana, autor. Hasta mañana, gracias.